Hola, pues después de como 2 semanas, hola de nuevo. Ya llevaba mucho tiempo que no grababa algo, pero había estado como disperso. He estado como leyendo muchas cosas y así, entonces he estado trabajando en algo, entonces, bueno, sigo trabajando en algo y seguiré trabajando durante unos meses en un nuevo trabajo, pero pues como que me vino un boom, este, teórico, entonces estuve machacándole varias horas. De hecho, ustedes no lo ven, pero atrás de esta computadora hay unas 7 torres de libros y papers tirados por todos lados y una carpeta ahí aventada y un plato de comida. Es un desastre, pero bueno. Lo que vamos a tratar ahora va a ser justo una de esas cosas que he estado tocando en las últimas semanas, que es la idea general de la teoría del reflejo en Rubinstein. Me pareció un tema muy interesante, algo de lo que no se suele hablar. Ya he dicho alguna vez que Rubinstein es probablemente el autor más influyente y más importante eh, posterior a Vygotsky. Yo creo que hasta más que Leontief. Sí, de hecho, probablemente más que Leontief. Si tú ven a los seguidores de Leontief, muchos en los últimos años de la carrera de Leontief se fueron contra Leontief. Sobre todo el que fue de los más rudos fue Galperin. De hecho, él lo tachó de conductista, así de intenso. Ujú. Pero para esa crítica, de hecho usó al señor Rubinstein que ven aquí. Sí, Rubinstein fue de los más importantes desde la idea básica de la actividad hasta la unidad de la actividad y la conciencia, que a lo mejor lo tocamos en otro video porque es muy importante esa idea. Pero ahorita vamos a tratar la idea general de Rubinstein. Le llamo la idea general no porque sean completamente sus postulados iniciales, sino, bueno, no porque no haya otros postulados más bien, sino porque esta es como la forma general en la que va desarrollando sobre todo sus libros de El ser y la conciencia, o este otro de El desarrollo de la psicología, principios y métodos. Es bastante bueno, muy largo, pero bastante bueno. Eh, es como lo que quiero tratar, ese esqueleto general que se encuentra en todos estos libros. Ujú. Que es básicamente la idea de la teoría del reflejo y cómo se refleja, y cómo se refleja en diferentes niveles, ¿no? En un ámbito filosófico general, en un ámbito ontológico, en un ámbito nociológico, en un ámbito ya metodológico científico. Ujú. Entonces tiene muchos niveles la teoría que Rubinstein lo va descifrando. Es porque trabaja en esta idea general de que eh, todos estos términos y demás, al entrar en nuevas relaciones, cambian de significado al entrar. Por ejemplo, si uno habla de la palabra actividad, no es lo mismo hablar de actividad en sentido social a hablar de actividad en teoría en sentido individual, que por ejemplo es uno de los errores grandes que cometieron Leontief y sus seguidores. Pero bueno, sin más bla bla bla, pasemos a las ideas. Ujú. Este me encanta. Viene de un pequeño texto de Rubinstein, donde se trabaja la idea de Lenin en pericocriticismo. Así dice, ¿vale? Dice, el núcleo metodológico de la teoría refleja es el principio del determinismo. Dicho principio, en su concepción materialista dialéctica, posee como base ontológica la propiedad del reflejo como propiedad general de la materia y constituye, a la vez, la base metodológica tanto de la teoría del reflejo en su expresión nociológica especial como de la teoría de los reflejos. Yo sé que este es una cita muy cargada, pero vamos a desmenuzarla, por eso puse como colorcito, ¿vale? El primer punto que aparece es la teoría refleja. Ajá, y que su núcleo es el principio del determinismo. Ajá, y que ese determinismo va a estar en su concepción materialista y dialéctica. Es decir, nos está diciendo una cosa. Vamos a diferenciar cómo el reflejo cambia dentro del sistema de relaciones del determinismo, pero no de cualquier determinismo, sino el determinismo materialista dialéctico. Ajá. Ok, eso es lo que está diciendo en ese punto. Yo sé que está muy enredado, pero es eso.
Ajá. Y dice que a nivel ontológico, es decir, en el sistema de relaciones que pertenecen a un dominio ontológico, el reflejo es una propiedad general de la materia. ¿Ok? Entonces, está haciendo una proposición muy importante. Es decir, en cuanto a la constitución de la realidad, ¿no? O los diferentes estratos de la realidad, el reflejo es una propiedad general de todo lo que es material. O todo lo material refleja algo o refleja las cosas, en sentido de que tienen una reacción a. Uh-huh. Pero vamos a entender que esa reacción no es una reacción simplemente mecánica, como dice, sino es dialéctica, ¿vale? Uh-huh. Es por eso está diciendo que es un determinismo dialéctico, es decir, que no va a estar determinado nada más por un polo, como por ejemplo harían los conductistas antiguos como los de Watson, ¿no? Bueno, en general los conductistas americanos, ¿no? Que hacen esta idea de que todo está determinado de manera unilateral a partir de los estímulos, la serie de estímulos particulares que uno le presente a un organismo, a partir de la serie de estímulos particulares que uno le presente a ese organismo ha de actuar así y así, ¿no? Ese es, por ejemplo, es un materialismo, ¿sí? Pero igual es un determinismo, pero no es dialéctico, es mecánico, ¿vale? Ahora, ya que desmenuzamos ese pequeño pedazo, vamos al siguiente. Dice, la base metodológica tanto de la teoría del reflejo en su expresión metodológica especial como, como de la teoría de los especial como de la teoría de los reflejos. Ajá. Es decir, que el reflejo se va a presentar en una expresión nosológica, es decir, en el sentido de una relación entre un sujeto y un objeto, y en la teoría de los reflejos, que la teoría de los reflejos se refiere básicamente a las que todo psicólogo conoce, ¿no? A la teoría de Pavlov, a lo mejor no tan conocido, Sechenov, que es muy importante en la teoría del reflejo ruso. Entonces, ya que tenemos eso ya bien desmenuzado, podemos entender lo que significa esta cita bastante condensada. Uh-huh. Y es súper condensada, les juro que esto resume este libro gigantesco. Está bastante condensado, bastante condensado. Entonces pasamos al siguiente, que es el asunto del reflejo. Ahora, el reflejo desde la posición materialista y dialéctica, ¿qué es? ¿No? Aquí hay que diferenciarlo de otras concepciones erróneas del reflejo, que es lo que le decía, no puede ser un reflejo mecánico. No estamos hablando del reflejo como el reflejo del conductista americano prototípico, que pues, es el que se suele familiarizar el psicólogo, ¿no? En sus clases de historia, en sus clases de aprendizaje, a lo mejor le llama luego así la materia, ¿no? Dice aquí, por reflejo entendemos no tanto el reflejo del objeto en el sujeto, de modo que la imagen o la respuesta del segundo, lo que yo escribí, del primero surge directamente como resultado de la acción mecánica del objeto, reproducible así en el sujeto, cuanto el reflejo del objeto por el sujeto, de modo que la acción del objeto es refractada a través del sujeto y actúa de manera mediata gracias a la actividad de este último. Vamos a desmenuzar eso porque está bien condensado también. Pero dice cosas muy importantes. Nos está enseñando la palabra mecánica y nos está señalando refracción y mediación. Uh-huh. Esas son las partes más importantes de toda esa cita. Entonces está diciendo que hay un reflejo que es mecánico, que es el que les decía, como el del conductista clásico americano que le da ciertos estímulos y a fuerzas tiene que haber una respuesta asociada a esos estímulos que se manifestaría de manera directa. Es decir, no sería el mecanicismo básico de Descartes. En cambio, en la refracción es diferente, porque estamos diciendo que las condiciones de ese sujeto, luego Rubinstein aquí no lo dice, pero se refería a las condiciones internas del organismo, del sujeto, etc., refractan esa relación que tiene con ese objeto, ¿no? ¿Qué nos estamos refiriendo con eso? De manera muy básica, eso es lo que todo el mundo diría cuando, por ejemplo, si tú pones, no sé,
Un chocolate. Si yo pongo un chocolate enfrente de dos niños, los niños no tienen por qué actuar de la misma manera, ¿no? No tienen que actuar así de como de, oh, chocolate, y salen corriendo despavoridos a comerse el chocolate, no. Pues son dos niños y son dos niños diferentes. Ajá. Supongamos que el niño A, llamémoslo Juan, y el niño B, llamémoslo Carlos, Juan y Carlos, ¿no? Entonces Juan, por alguna razón que desconocemos, desarrolló una alergia al chocolate. Entonces cuando Juan ve ese chocolate, va a decir, chale, chocolate, y Juan se va a quedar con carita triste y mientras observa el chocolate, o mientras observa a Carlos corriendo por el chocolate, despavorido y comiéndolo inmediatamente, porque Carlos no tiene ninguna alergia al chocolate. Entonces, si se fijan, la reacción, en este caso, fue refractada en función de las condiciones de ese sujeto. Pueden ser a ese nivel, digamos, de refracción, pero también pueden ser otro nivel. De hecho, la refracción debería ser entendida a un nivel, a diferentes niveles. Pero ahorita vamos con eso. También lo pueden entender en el sentido como de subjetividades, conocimientos y demás. Ahora, la concepción milenista del reflejo, ¿vale? Eso es muy, 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 muy importante. Porque esto va a ser lo que, como decíamos, va a permitir enlazarla a las otras ideas de reflejo, que es la idea noceológica de reflejo y eh, la idea de la teoría de los reflejos. Este va a ser la teoría clave que va a enlazarlas, ¿vale? El reflejo es considerado como una propiedad general de la materia en esta teoría, ¿vale? Y que se desarrolla de esta forma en diferentes niveles cualitativos. Por ejemplo, podríamos decir que hay un reflejo de la realidad cuando un determinado, eh, por ejemplo, supongamos que tenemos un objeto de plástico, ¿no? Lo ponemos al sol y tiene una suerte de reacciones en esos componentes, o sea, tiene una reacción con el calor, de tal forma que se ablanda en función de la interacción con el calor, ¿no? Se ablanda y se expande. Eso sería un reflejo muy básico, pero hay reflejos más complicados, por ejemplo, cuando entra cuando entra la materia orgánica, ¿no? Por ejemplo, cuando entra una célula, la célula tiene toda una estructura y a partir de esa estructura biológica interactúa con su medio, ¿no? Y digamos, y las respuestas que tiene esa célula son en función de la estructura interna de ella. Por ejemplo, si la célula tiene, no sé, un, un flagelo, pues interactuará de diferente manera con un medio acuoso en el cual se desplaza, por ejemplo. Si no tiene flagelo, puede ser a lo mejor que tenga filopodos, puede ser que se desplace a partir de los movimientos, este, no sé, de otros materiales, ¿no? O puede ser que, por ejemplo, algunas células sean sensibles a algunos elementos, digo, algunos compuestos del medio ambiente que les causen reacciones apoptóticas y otras pues no les causen reacciones apoptóticas. Oh, ¿me explico? Habrá luego, por ejemplo, diferentes en niveles más altos, por ejemplo, cuando emergen sistemas a partir de las relaciones entre múltiples sistemas, entre múltiples células, cuando surgen, por ejemplo, órganos, ¿no? Órganos y luego sistemas, más bien. Cuando surgen los sistemas, como por ejemplo en un mamífero, pues en función de ciertos compuestos del ambiente, podrá actuar. Por ejemplo, si tú fueses un murciélago,
serías capaz de detectar ciertas frecuencias de onda y emitir ciertas frecuencias de onda, que por ejemplo no sé, un primate, pues va a quedar, ni siquiera va a detectar, ¿sabes? Entonces no va a poder reaccionar a esas este, diferentes frecuencias de onda, etcétera, ¿no? Y así se pueden imaginar cada vez reflejos más complejos. Por ejemplo, ya en nuestro caso, cuando estamos hablando de que está mediado por el lenguaje, se vuelve todavía más complejo, ¿verdad? Ahora, por lo anterior, se plantea también que lo psíquico, la conciencia, el espíritu, es la función del cerebro, el reflejo del mundo exterior, ¿vale? Esta es una cita de Lenin, que cita Rubinstein. Entonces, si se fijan, aquí hay algo muy importante. Lo psíquico, la conciencia, el espíritu, va a ser una función del cerebro. Sin embargo, al hablar que es una función del cerebro no lo delimita nada más en sentido fisiológico. No va a decir, está completamente determinado por el, por la estructura nerviosa, ¿no? De ese cerebro. No, el reflejo es el reflejo del mundo exterior, es decir, está en relación con ese mundo. Eh, por esto van a surgir varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el reflejo va a ser una función del cerebro y va a estar en relación con el mundo exterior, que es lo que les decía. Entonces no va a ser, no va a ser simplemente una determinación unilateral de lo fisiológico. Eso sería una suerte de idealismo fisiológico que sí ha ocurrido y de hecho seguramente eh, a veces escucharán a veces a los neurocientíficos hablar de cómo todo está determinado por el sistema nervioso central o proviene del sistema nervioso central. Todos esos neurocientíficos están cayendo en algún suerte de idealismo, aunque les parezca, wow, sorprendente, ¿no? Como de, ¿qué hablas si yo hablo de puras cosas de la materia? Sí, pero es un idealismo en sus presupuestos. Es una determinación desde el interior completamente. Ah, asimismo, bueno, el reflejo no se va a entender de manera contemplativa de un sujeto al margen de la realidad, ¿no? Como podría ser en un idealismo más extremo, ¿no? Como en el de Descartes, ¿no? Donde confunde lo psíquico con la conciencia y la conciencia lo reduce a la autoconciencia, ¿no? Entonces tienes el sujeto contemplativo de Descartes. No, sino efectivamente va a ser un sujeto en la realidad. Es decir, eso está íntimamente relacionado con las formas en las que está tratando los pensadores post-hegelianos todos los problemas nosológicos. Esa relación nosológica no va a estar dada simplemente aislada de una comunidad o aislada de un mundo, sino va a ser en el mundo, ¿vale? Esto, como les decía, pues va a enlazar la teoría del reflejo general con la teoría de los reflejos eh, al hacerse extensivo esto como función del cerebro. Esto va a permitir, bueno, pues, que se una con las teorías de Pavlov y de Sechenov. Es importante notar que ellos no reducían lo psicológico o no negaban lo psicológico, sino que lo hacían integral dentro del mismo proceso del reflejo, que es una cuestión que a veces no se entiende y se piensa que Pavlov es equivalente a Skinner o Pavlov es equivalente a Huell, Pavlov es equivalente a Watson, pero digo más bien, Pavlov es equivalente a Watson, Pavlov es equivalente a todos estos americanos, pero no. Pavlov efectivamente hablaba de cuestiones psíquicas y las incluía dentro del reflejo mismo. Para Pavlov, estos procesos eran de una actividad analítico-sintética de la realidad por parte del cerebro. Y en ese nivel, en esa cualidad nueva, se consideraba psíquico o psicológico. Ajá. Entonces, si se fijan, es muy diferente a las concepciones que luego nos venden en la escuela. Ahorita no puedo trocar la teoría de Pavlov y la de Sechenov porque pues, estaría muy largo esto, pero sí sepan que son muy diferentes. Así que simplemente por enunciarse como conductista o algo así, eh, no se vuelve uno materialista dialéctico o alguna cosa así.
o marxista, porque luego no están hablando del mismo. Ocurre el problema que decía Lenin, ¿no? de incluir conceptos y demás en diferentes relaciones sin considerar los cambios que ocurren por el cambio de las relaciones que tienes con un concepto. Si no te fijas en eso, acabas cometiendo unos errores garrafales. Que ha ocurrido, por ejemplo, con la palabra psique, conciencia, intelecto, etc. Ahora, ya que tenemos eso, ahora sería cómo enlazarlo a la concepción ontológica del reflejo, con su aspecto nosológico. Esto queda muy claro en esta cita de Rubinstein, creo yo, ¿no? Dice, el error del idealismo, mi texto, está en considerar que el ser existe únicamente en calidad del objeto para el sujeto. El ser existe también independientemente del sujeto, más en calidad de objeto se correlaciona con el sujeto. En el mundo material, el ser se convierte en realidad objetiva en el sentido de objeto para el sujeto, cuando en el transcurso de la evolución surgen individuos capaces de adquirir conciencia de dicho mundo, capaces de entrar en conocimiento de él. Creo que no es tan complicada la cita, pero tiene algunas consecuencias muy interesantes, ¿vale? Este, Dice, el ser existe independientemente del sujeto, ¿vale? ¿Qué se refiere con el ser? Se refiere a simplemente todo lo que existe, todo lo que es. Todo lo que existe, todo lo que es. En un materialismo pues es material, ¿vale? Entonces todo lo que es material es el ser. Habla de que existe independientemente del sujeto, ¿no? Y eso es muy importante porque implica que el sujeto está en el ser. El ser es sujeto, ¿vale? Bueno, no el ser es sujeto, sino el sujeto es ser y es parte del ser, ¿vale? Porque si decimos que el ser es sujeto, estamos diciendo una cosa garrafal, que sería algo así como un idealismo muy a la de Berkeley. No a la de Descartes, sino a la de Berkeley, que decía básicamente que, que, que lo que es existe solamente en relación al sujeto que lo conoce. Fuera de él no existe. Entonces sería algo así como una consecuencia absurda, como decir que si un árbol cae eh, y no es nadie para oírlo, en realidad no cayó. O sea, no hay posibilidad de que exista eso si no hay alguien que lo vea, lo perciba, pues. Ese sería un idealismo a la de Berkeley. Berkeley o Berkeley, no sé cómo le quieren decir. Bueno, ahora sí, en calidad de objeto se correlaciona con el sujeto. Es decir, ahí nos está poniendo el punto nosológico, que es lo que le decía, esta relación con un sujeto y un objeto. Pero tiene que ver simplemente con esa relación del sujeto que entra en relación al mundo y está en relación con ese objeto de conocimiento. ¿Vale? Y, como dice, el ser solamente puede ser objetivo cuando surge dentro del mismo ser surge algún organismo con una organización lo suficientemente compleja como para que pueda, pues en efecto, poner en esa relación de reflejo con el mundo, pero que sea un reflejo de orden cognoscitivo. Es decir, básicamente cuando surge un sistema nervioso. Al menos en este, en la Tierra, no sé cómo se ocurre en otro mundo, de otra forma, pero no en la Tierra ocurre así, ¿no? Hasta que no sucede una persona con un sistema nervioso, ocurre algo así. Entonces, si se fijan, está enlazado indirectamente con el hecho de que tiene que haber un proceso evolutivo lo suficientemente complejo como para que surja una relación cognitiva con el mundo y surja ese nivel de reflejo, ¿vale? Entonces, si se fijan, está completamente enlazado el nivel ontológico con el nociológico. No existe el nivel nociológico si no emerge esos procesos psíquicos que ponen en relación al sujeto con el mundo en un sentido cognoscitivo. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque implica que si uno se atreve a negar el dominio psicológico, no solamente está eliminando el dominio psicológico, ¿vale? Estás llevándote de una y de otra también todo lo nociológico. Y en ese sentido,
no puede haber ni siquiera epistemología. Entonces es como de, ¿realmente quieres llegar a ese punto donde quieres negar lo psicológico? Esa sería como la conclusión de Rubinstein. Es muy divertido. Y en esencia eso sería todo. La idea general de Rubinstein. Creo que estuvo bien, 25 minutos para haberla tocado. Porque si se fijan es compleja, ¿no? Esto llevó un rato entenderlo así bien, porque si no imagínense esos niveles de relación que hace Rubinstein de cambios cualitativos en los diferentes en los diferentes niveles por relaciones, se vuelve complicado de entender si no tienes esa primera idea general que les digo de Lenin, y luego a partir de eso entiendes ya todo el machote de Rubinstein. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Espero que sea pronto porque voy a... Creo que tengo que hacer unas cosas. Tengo varias cosas que hacer. Entonces espero que sea pronto. Pero sí, voy a seguir haciendo videos. Nos vemos.